Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por el privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. En esta hora, Señor, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente para que el Espíritu Santo pueda impresionarnos con su verdad divina. Nos entregamos en su mano santa, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6, versículo 17 del libro de Apocalipsis, aparece la pregunta, ¿y quién es el que podrá estar en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuando nosotros leemos la Biblia en el libro de Joel capítulo 2, versículo 11, aparece la misma pregunta. ¿Y quién es el que podrá sostenerse en pie? En Malaquías capítulo 3, versículo 2 aparece la misma pregunta. La pregunta es, cuando venga el gran día de la ira de Dios, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá salir airoso? ¿Quién podrá decir, alabado sea el nombre de Dios? ¿Cuáles son los perfiles o las características de estas personas que podrán estar en pie? Cuando usted lee el capítulo 7, versículo 1 al 3 del libro de Apocalipsis, se registra una escena de sellamiento. Dios establece bien claro 4 ángeles para detener los vientos, detener los conflictos, las conflagraciones, detener el problema humano, la destrucción del ser humano. Y mientras detienen los vientos, hay un ángel escribano que se encarga de poner el sello de Dios en la frente de los siervos de Dios. Número 1, el sellamiento es clave para estar en pie. Cuando usted lee el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6, se presenta una escena de sellamiento también. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6, que aparecen los artesanos, dice en el original, pero la traducción que tenemos dice los verdugos. Esos verdugos vienen para destruir. Recuerde que en la época de Ezequiel, contemporáneo de Daniel, que en la época de Ezequiel, contemporáneo de Jeremías, que está allá en Jerusalén, ocurre una apostasía espantosa en el pueblo. Dios presenta en una escena clara, en una visión a Ezequiel, quiénes son los sellados. Dice lo que gimen por la situación que está ocurriendo. Se habla y se presenta una escena de sellamiento para dejar libre o para dejar sin problemas a las personas que serán testigos de la mano de Dios actuando en la destrucción de los seres humanos. Y únicamente saldrán airosos los que sean sellados. Cuando volvemos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo número 17, encontramos que el sellamiento aparece en un momento histórico, en un momento específico. Cuando usted habla del sexto sello, que aparece en el capítulo 6, versículo 12, aparecen señales que anuncian el día de la ira de Jehová, que anuncian la segunda venida de Jesús. Algunas de esas señales se establecen como un gran terremoto, que ocurrió en el año 1755, el terremoto de Lisboa. Se habla también de un día oscuro y la luna que sale toda roja como sangre, año 1780. Se habla también de una lluvia de estrellas, año 1833, la lluvia de aerolitos y meteoritos. En otras palabras, todo lo que la Biblia refiere o registra ocurre en el mismo orden que la Biblia establece y en fechas específicas. Si usted sigue leyendo en el versículo 14, habla de que el cielo se enrolla como un pergamino. Eso no ha ocurrido. Y cuando lee los versículos 15 al 17, descubre que se trata de la segunda venida de Jesús. Se trata del gran día de la ira de Jehová. Y por eso viene la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En el capítulo 7, versículo 1 al 3 dice que únicamente los que sean sellados.
Aquí vienen algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Y quién es el sello? Respuesta número 1. El sello es el Espíritu Santo. Cuando usted lee en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13-14, queda bien claro que el sello de Dios es el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 30, deja claro que el sello de Dios es el Espíritu Santo, que las arras, la garantía de la salvación de Dios es el Espíritu Santo. Por tal razón, las personas que están siendo selladas están siendo llenas del Espíritu Santo. Cuando usted busca el significado de la palabra sellamiento, descubre que no es solo un acto, sino una experiencia. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Si usted está viviendo la experiencia del sellamiento, significa que usted está aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y significa que usted está viviendo y experimentando más el poder del Espíritu Santo en la vida suya. El sellamiento significa entonces que hay un cambio, una transformación, que hay un nuevo nacimiento. Si no se produce un nuevo nacimiento, si no se produce una nueva vida, entonces hay problema. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, Cristo dice, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y Jesús establece, claro, versículos 5 al 8, que las personas no solo deben nacer de nuevo, sino que deben tener una experiencia en agua y el Espíritu. Hay un cambio, una transformación en el ser cuando el Espíritu Santo viene a la vida. El sellamiento involucra el trabajo del Espíritu Santo en la persona, cambiando y transformando su vida, mostrando en la persona la belleza del carácter de Jesús. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice que el Espíritu nos transforma de gloria en gloria como a su imagen. En otras palabras, los que están siendo sellados son cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. No son las mismas personas, no pueden ser la misma persona. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice la Biblia, de modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Si no hay un cambio, si no hay una transformación, entonces no hay proceso de sellamiento. Si no hay proceso de sellamiento, entonces la persona no tiene derecho al nuevo nacimiento, ni lo experimenta, ni al arrepentimiento, ni a la conversión, ni tiene derecho a la vida eterna. Por eso es tan importante y es de vida o muerte responder la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta paralela de esta es, ¿quiénes irán al cielo? Y es de lo que queremos hablar. Estamos haciendo un pequeño repaso del tema anterior por amor a los que no supieron y no estuvieron allí. Y así le damos un pequeño repaso y entramos entonces en un momentito en el tema de hoy. ¿Quiénes irán al cielo? ¿Verdad que es una pregunta interesante? Bueno, irán al cielo los que puedan estar en pie. ¿Y quiénes pueden estar en pie? Y ese es el tema que tenemos que desarrollar en un momentito. Pero dejemos más claro el asunto del sellamiento. Cuando seguimos hablando del sellamiento en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, encontramos al apóstol Pablo haciendo una oración larga. Ponga cuidado. En esta oración larga, Pablo pide para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El espíritu es que fortalece nuestro hombre interior. Lo fortalece con poder. Le da potencia y dinamismo. Potencia porque nadie lo puede mover y dinamismo porque su vida cambia y transforma la vida de los demás. Si es verdad que usted está siendo sellado, si es verdad que está siendo lleno del Espíritu Santo, si es verdad que está siendo y recibiendo la experiencia hermosa de la salvación, su vida tiene que cambiar, su vida tiene que ser transformada y lo es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? Dice el apóstol Pablo, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior. ¿Qué cosa es el hombre interior? El hombre interior compone o está compuesto o formado por nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. De manera que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, transforma nuestro ser intelectual, que involucra la mente, la voluntad y la conciencia. Cuando el Espíritu viene a tu vida, cambia tu mente. Y la mente carnal la cambia por una mente espiritual. Transforma tu mente, te da la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si no tenemos la mente de Cristo, significa que no estamos siendo sellados. Si no tenemos la mente de Cristo, no podremos entrar al reino de los cielos. Necesitamos un cambio, una transformación en nuestra vida. Y dice Pablo,
para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El sellamiento logra en nosotros lo que no podemos lograr por nosotros mismos. La experiencia del sellamiento nos dice, nos muestra, nos enseña, nos aclara que Dios es capaz de hacer un cambio en la vida nuestra. ¿Es necesario el sellamiento? Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Será doloroso, será triste, será terrible y espantoso cuando el Señor venga y las personas que no le permitieron al Espíritu cambiarla, entonces no tendrán derecho de entrada al cielo. Mire lo que dice Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. La naturaleza humana se resiste al cambio, se resiste a la transformación, se resiste a la obra del Espíritu. Romanos 8, 26, ¿qué dice el versículo 26? Y de igual manera, el Espíritu, ¿qué cosa? Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo dice? Con gemidos indecibles. ¿Por qué gemidos indecibles? Gemidos que no se pueden describir, que no se pueden explicar, que no se pueden entender. ¿Por qué gime el Espíritu Santo? Porque a pesar de que somos tan chiquitines y una mente tan pequeñita, todo el todopoderoso Espíritu Santo no puede cambiarnos. Y por eso gime. Todo el poder del Espíritu Santo, un ser todopoderoso, se abate ante la renuncia, el rechazo, la dureza del corazón humano. ¿Y el Espíritu qué hace? Gime. ¿Quién podrá estar en pie en el gran día de la ira de Dios? Hay un pensamiento en el libro Mensajes Selecto, tomo 1, página 141, párrafo 1, que dice que mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales seremos sellados. ¿Cuál era el número 1? La confesión. Número 2, la humillación. Número 3, arrepentimiento. Y número 4, oración ferviente. Hay condiciones para ser sellado. Pero si usted está siendo sellado, tiene mucho interés en la Biblia, está aprendiendo cada vez más la palabra de Dios, está conociendo cada vez más la palabra de Dios, porque el Espíritu está transformando su mente, su voluntad y su conciencia. Si usted está siendo sellado, está creciendo espiritualmente. Es una experiencia medible, es una experiencia mensurable, es algo que se puede ver, se puede notar, se está produciendo un cambio. Si usted no está siendo sellado, no hay ningún cambio. Hay una vida monótona y basada en la costumbre que da vuelta y da vuelta en un círculo vicioso. Si no hay un cambio, no hay un proceso de sellamiento. Recuerde, Apocalipsis capítulo 7, a quienes están sellando. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7, leamos versículo 1 al 3, rapidito. Dice el versículo 1, ¿cómo? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué hacían? Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni, ¿qué cosa? Sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que salía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y al mar, diciendo, ¿qué cosa? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pregunto, este proceso de sellamiento, ¿cuándo se está llevando a cabo? Ahora. ¿Nos está diciendo la tierra que algunos de esos vientos se están soltando, sí o no? ¿Sí o no? ¿Deberíamos tener cuidado en el tiempo que estamos viviendo de ver que los vientos se están soltando? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿deberíamos asegurarnos de estar siendo sellados por el Espíritu de Dios? ¿Es importante y pertinente el asunto del sellamiento? Es de vida o muerte. ¿Cómo es la cosa? Es de vida o muerte. No pensemos que
que iremos al cielo de cualquier manera. No, el cielo no es una lotería que uno se gana, no es un billete que uno se saca. Por eso la pregunta es, ¿quiénes irán al cielo? Esta es la parte más interesante, la parte más difícil, la parte más peligrosa, y vamos a hacerlo comenzando por la conclusión. Porque si empezamos por el principio, usted se podría meter en pánico. Y voy a explicar por qué. Si Dios no hace en nosotros su obra, entonces no hay futuro ni esperanza. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por ejemplo, ¿qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 13? Dice el apóstol Pablo, comenzamos por la conclusión. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. ¿A dónde tengo que ir para que eso se produzca? A donde Dios. El hijo pródigo, ¿a dónde regresó? A donde Dios. Si usted no viene a Dios, Dios no podrá hacer su parte. Si usted viene a Dios, Dios lo hará. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Quién es la persona que nos santifica? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24, dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién nos santifica por completo? Dios. ¿Quién nos habilita y nos prepara? Dios. ¿Quién produce en nosotros querer hacer lo bueno? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. Recuerde, estamos trabajando primero con la conclusión, para luego entrar en los detalles. Las cosas que Dios exige, no la exige para que usted la haga, las exige porque Él quiere hacerla en usted. Si usted no le permite a Dios que lo haga, entonces usted no tiene futuro. Y si no se producen, entonces usted no podrá estar en el reino de los cielos. Ezequiel capítulo 36. Mire quién se compromete a hacer por usted y en usted lo que usted no puede hacer. En mí, conmigo, lo que yo no puedo hacer. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. ¿Qué dice el 25? Dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién se compromete a alabarnos? Dios. ¿Cumple Dios su palabra? Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién se compromete a cambiar nuestra mente y nuestro ser interior? Dios. Número 3, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién se compromete a poner el espíritu en nosotros? Dios. ¿Quién es el que da la orden que seamos sellados? Dios. ¿Quién es el que nos sella? Dios. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. ¿Se entiende el enfoque? ¿Dónde va el enfoque? A Dios. Pero Dios nunca hará en usted ni por usted lo que usted no le permita hacer. Mire lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 11. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Solo la Biblia, a través de la Biblia y por la Biblia. Isaías 55, versículos 6 hasta el versículo número 11. ¿Qué dice el versículo 6? Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, ¿qué cosa? En tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, ¿y qué sigue diciendo? Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué dice ahora?
y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Cumple Dios lo que promete? ¿Es todopoderoso Dios? ¿Es todopoderosa su palabra? Entonces sí hay esperanza. El punto es, ¿quiénes irán al cielo? El punto es, ¿quiénes serán sellados? El punto es, ¿cuáles son los perfiles de los que están siendo sellados? ¿Cuáles son los perfiles o las características o las virtudes de aquellos que Dios está sellando? ¿Qué es lo que Dios exige del ser humano para que pueda estar en el cielo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en el ser humano y por el ser humano para que pueda entrar al cielo? Recuerde que todo parte de Dios y todo vuelve a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Todo se rompe cuando el humano toma la rienda en sus manos. Todo se rompe cuando el humano se hace cargo de la situación. El humano tiene que entregarle todo a Dios para que Dios siga a cargo, ¿o no? ¿Puede Dios o no puede? Jeremías capítulo 7, versículo 23. Recuerde, estamos presentando la conclusión antes del tema. Pero entendiendo la conclusión, ya usted va a entender el propósito del tema. Jeremías 7, 23. ¿Qué dice el versículo 23? ¿Qué dice el versículo 23? Mas esto les mandé diciendo, ¿qué cosa? Escuchad mi voz. ¿Y qué dice? Y seré a vosotros por Dios. ¿Y qué más? Y vosotros me seréis por pueblo. ¿Y qué dice Dios ahora? Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Quién es el centro? Dios. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién es el foco? Dios. ¿Quién es la razón de ser? Dios. La razón del fracaso humano es no permitirle a Dios ser Dios. La razón del fracaso humano es tomar la rienda en sus manos para guiar su propia vida. No hay futuro sin Dios. Bien, ¿puede hacerlo Dios? ¿Quiere hacerlo Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Están listos para que entremos en la parte dura ahora? Ahora viene la parte interesante. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Mire, todo depende como usted lo mire. Si lo miramos a la luz de la Biblia, a la luz de la misericordia, la gracia y la justicia de Dios, entendemos lo que Dios pide. Porque Dios no pide lo que Él no está dispuesto a hacer. Oiga, qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, vamos a la Biblia ahora a ver qué es lo que Dios pide. En otras palabras, Dios dice, yo soy capaz de hacer todo esto. Dios dice, yo quiero hacer esto en tu vida. Dios dice, yo puedo hacer esto. Pero también dice, si tú no me dejas hacerlo, si no se produce en tu vida porque no te negaste, no dejaste, entonces tú vas a tener que pagar las consecuencias. Ese es Dios. ¿Estamos listos? Cuando leemos la pregunta, ¿quiénes irán al cielo? Mire usted lo que empieza a presentar la Biblia. Salmo capítulo 15, versículo 1 al 5. Recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Quiénes irán al cielo? ¿Cuáles son estas características o perfiles de los que irán al cielo? Recuerde que no estamos hablando de cosa humana, estamos hablando de la palabra de Dios. Dios es quien está describiendo las cosas. Salmo 115, Salmo 15, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Salmo 15, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Hay una pregunta allí o no hay una pregunta? Dice la pregunta número 1, Jehová. ¿Y ahora qué pregunta? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién vivirá en tu casa? ¿Quién podrá vivir en tu casa? ¿Quién podrá vivir en el cielo? Y viene la otra pregunta. ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Dónde está el santo monte de Dios? En la Canaán celestial, en la Jerusalén celestial, ¿o no? Ahora, ¿quién va a vivir allá? Y oigan la respuesta. Dice el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué más? Y habla verdad en su corazón. ¿Qué más? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, ¿qué sigue diciendo? Aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Y qué sigue diciendo? Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pregunto, ¿son características claras y específicas, sí o no? ¿Sí o no?
¿Tiene Dios poder para transformarnos en ese tipo de gente? ¿Sí o no? Entonces, si Dios exige eso, es porque Él lo quiere hacer. Él no te está pidiendo que haga lo que tú no puedes hacer. Él te está diciendo, déjame hacer en ti lo que yo quiero hacer. ¿Y qué hacemos los humanos? ¿Nos resistimos o no nos resistimos? Seamos sinceros, ¿sí o no? Y cuando nos resistimos y el tiempo pasa y morimos o Cristo viene, entonces, ¿qué puede más hacer Dios? Salmo 24, recuerde que estamos usando la Biblia. Salmo 24, versículo 1 al 6. Dice el versículo 1, ¿qué cosa? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Usted no tiene nada ni yo tampoco. Él es el dueño de todo. ¿Y qué sigue diciendo? Porque Él ha fundado, ¿qué cosa? Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Dónde está el monte de Jehová? ¿Y dónde está el monte santo? En el cielo. ¿Quién subirá? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y yo les pregunto, ¿esto está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? Eso es lo que Dios exige, pero esto es lo que Dios quiere hacer. Qué cosa linda. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿O no nos estamos entendiendo? Si no se ha producido en nuestra vida, no es porque Dios no quiere, es porque no le hemos permitido que lo haga. ¿O no? Isaías capítulo 33, versículo 14 al 17. Recuerde que estamos usando solamente la Biblia. Isaías capítulo 33, versículo 14 al 17. ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 14, ¿cómo dice? Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió ¿a quiénes? A los hipócritas. ¿Qué es hipócrita? ¿Qué es hipocresía? ¿Qué entienden por hipocresía? En el libro de San Mateo capítulo 23, el Señor Jesús fue duro con los escribas y los fariseos, ¿o no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y lo repitió muchas veces. En la mentalidad de Jesucristo, hipócrita es el que aparenta ser lo que no es y el que aparenta vivir lo que no vive. Por eso le dijo los escribas y los fariseos en el versículo número 15, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis tierra y mar para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces, más hijo del infierno que ustedes mismos. ¿Son palabras duras? ¿Son palabras duras o no son palabras duras? Pues sí. La hipocresía es aparentar o fingir lo que uno no es. Aparentar que uno cree en Dios cuando en realidad uno no cree. Eso. Mire lo que dice el versículo. ¿Cómo dice el versículo? Capítulo 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió ¿a quiénes? A los hipócritas. Espanto. ¿Por qué se espantaron? Porque no permitieron a Dios hacer lo que Dios quería hacer en ellos y ahora de repente se encuentran con el mismo Dios de frente. Y Dios le dice, bueno, ustedes no me permitieron, aquí vino el día del juicio, aquí llegó el día de la ira, aquí se acabó este relajo. ¿Será terrible ese día? ¿Será terrible o no será terrible? Y ahora dice el profeta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Lo dice o no lo dice? Y dice también, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Ustedes creen que se podrá vivir delante de Dios de cualquier manera? De corazón, ¿se podrá o no se podrá? Que la gracia, que la misericordia tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado. Versículo 15. ¿Quién habitará en ese lugar? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. ¿Qué más dice? El que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Y qué dice más? El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. ¿Qué más? El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Es Dios capaz de cambiarnos, sí o no?
Dios no nos está pidiendo lo que no podemos hacer. Dios nos está pidiendo que le dejemos hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Dios nos está diciendo lo que Él es capaz de hacer. Te estoy pidiendo esto porque yo lo voy a hacer en la vida tuya. Si no tiene estos perfiles, no va a entrar. Déjame hacerlo en la vida tuya. ¿Se imagina que nos pidieran esto por nuestra propia fuerza? ¿Quién entraría? Nadie. ¿Por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué nos resistimos tanto? Versículo 16. Este habitará en las alturas. ¿Qué sigue diciendo? Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán ¿cómo? Seguras. ¿Y qué dice el 17? Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Es doloroso, es criminal cuando uno ve que la gente se resiste y se resiste y se resiste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son los perfiles de los que vivirán en el cielo, los perfiles que Dios quiere desarrollar en tu vida y en la mía. Y Él es todopoderoso, pero si tú no se lo permites, Él no te va a obligar. Está bien, predicador, diría usted. ¿Y qué pide Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Están listos para oír lo que Dios quiere? A ver, ¿sí o no? Veamos qué es lo que pide Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué pide Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? Miqueas capítulo 6, versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué dice ahora? 3 cosas. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. ¿Cuál es el número 1? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Dios quiere transformarte en una persona que hace justicia, en una persona que ama misericordia, en una persona que se humilla delante de Dios. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Significa ser lo que quiero que los demás sean. Pero para yo ser lo que quiero que los demás sean, necesito dejar que Dios me haga ser lo que los demás necesitan ser. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Sin Dios no hay futuro. Ahora, ¿tiene Dios poder para transformarnos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene Dios poder para cambiar nuestra vida? Sí. ¿Necesitan la gente ver el testimonio nuestro para inspirarse y entregarse a Cristo? Sí. Y Dios dice, déjame trabajar contigo. Déjame hacerlo en ti. Permíteme cambiarte. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Ser lo que quiero que los demás sean. ¿Se entiende, por favor? Un papá y una mamá que son lo que quieren que sus hijos sean, ¿se le hace más fácil a los hijos ser lo que Dios quiere que ellos sean? A ver, ¿sí o no? Pues sí, ¿quién lo hace? El Padre Celestial, lo hace Dios. Hacer justicia, ser lo que queremos que los demás sean. Número 2, ¿qué significa el número 2? Amar. Amar misericordia. ¿Qué significa amar misericordia? Significa tratar a los demás como yo quiero ser tratado. ¿Puede Cristo cambiar mi forma rara de ser? Sí. ¿Puede el Señor transformar mi vida? Sí. Entonces, yo trato a los demás, porque el Espíritu Santo me cambió y me transformó, trato a los demás como yo quiero ser tratado. ¿Queremos ser tratados bien? Sí. Entonces, trataremos bien a las otras gente, porque Dios hará el cambio en nuestra vida. Y si Dios no ha hecho ese cambio en nuestra vida, el único responsable soy yo. Está a mi disposición el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos los ángeles. Pero mi pequeñito corazón es tan malo que se resiste a que Dios haga el cambio. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Esto es serio.
Esto es serio. ¿Qué pide Dios? Hacer justicia, amar misericordia y número 3, humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa humillarse ante Dios? Significa servirle a los demás como si le estuviera sirviendo a Dios. ¿Qué significa? Eso solamente lo hace Dios en nosotros. ¿Qué pide Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué pide Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. ¿Qué dice el versículo 12? Ahora pues, Israel, ¿cómo dice? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Y qué dice ahora? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué más? Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Lo dice clarito o no lo dice clarito? ¿Quién puede hacer eso en la vida nuestra? Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Tiene Dios poder para convertirnos en ese tipo de gente? Dice el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Están ahí los perfiles o no están? ¿Son claros o no son claros? A ver, ¿sí o no? ¿Puede Dios convertirnos en ese tipo de gente? Sí. Si no lo somos todavía, es porque no le hemos dado el derecho a Dios que lo haga. ¿O no? Queridos y queridas, ¿esto es serio o no es serio? Deberíamos tomarlo más en serio. Póngase a pensar por un momento que usted o yo estuvimos en una de esas desajustes o desbarajustes que están pasando en estos días y que morimos y perdimos. Ay, mamá. Porque mucha gente se ha muerto en estos días en todos estos problemas que están ocurriendo, fenómenos de la naturaleza, ¿o no? Inundaciones, terremotos y todo tipo de cosas. Hay mucha la gente que se está muriendo. Imagínese que usted fuera una de esas gente que se murió. ¿Y entonces? ¿Cuántos años hemos perdido resistiéndonos al poder del Espíritu Santo? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios espera? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Recuerde que solo estamos usando la Biblia. Solamente estamos usando la Biblia. Segunda de Crónicas 7, 14. ¿Qué dice el versículo 14? Segunda de Crónicas 7, 14 es un clásico, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice? Y oraren, ¿y qué más? Y buscaren mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice Dios? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Están claras las condiciones o no están claras? Mire de nuevo lo que está diciendo en la primera parte. Recuerde que hay una condicionante. Si hacen esto, entonces yo hago esto. ¿Lo dice o no lo dice? Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué cosa dice Dios? Número 1, y oraren. ¿Y qué más? Buscar en mi rostro. ¿Qué más? Se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, si no pasa lo primero, no viene lo segundo. Ahora, la pregunta mía es, ¿quién nos inspira a orar? Dios. ¿Quién nos convierte? Dios. ¿Quién es el que hace el cambio en nuestra vida? Dios. Necesitamos volver a Dios. Él es que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos producir nada bueno, ¿o no? A ver si o no. Si no se ha producido es porque no hemos ido a donde Dios. Si nos perdemos es porque no fuimos donde Dios. Pero si vamos a Dios, entonces yo iré desde los cielos, entonces perdonaré sus pecados, entonces sanaré su tierra. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? A ver si o no. Seamos bien sinceros y honestos. ¿Verdad que necesitamos conocer a Dios? ¿Verdad que no lo conocemos?
no se engañen. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos engañemos. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? San Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Dios sabe que nosotros no podemos producir estas cosas, sin embargo, Dios quiere producirla en nosotros. Miren lo que dijo Jesús, San Lucas capítulo 6, versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Pero a vosotros los que oís os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, ¿qué dice? No pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si os hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para que, ¿qué cosa? Recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para cambiar y transformar nuestra vida de manera que tratemos con altura y con respeto a nuestros enemigos? Sí. ¿Que tratemos a la gente con consideración? Sí. ¿Que nuestra vida sea cambiada y transformada? Sí. Dios tiene poder para hacer eso. Por eso Dios exige que lo hagamos. No exigiéndote lo que tú no puedes hacer, sino exigiéndote lo que Él es capaz de hacer contigo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Porque si no lo logras, entonces no va a entrar. ¿Es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? Levítico capítulo 20, versículo 7. Dios quiere hacerlo. Dios puede hacerlo. Está dispuesto para hacerlo, pero necesita que tú le permitas hacerlo. Son los perfiles de los que vivirán en el cielo. Levítico capítulo 20, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Qué cosa dice? ¿Qué dice el versículo número 7? Santificaos pues y sed santos, porque yo soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os, ¿qué cosa? ¿Quién nos santifica? Dios. ¿Tiene Dios poder para santificarnos, sí o no? Entonces, ¿por qué esta resistencia nuestra y Él no lo puede hacer? Mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Señor, estamos en un tiempo muy serio. Deberíamos tomarlo más en serio. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. No juguemos con esto, por favor. Primera de Pedro 1, 16, que dice el versículo 15 y 16, que dice el 15. Primera de Pedro 1, 15, 16, como dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué cosa? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Lo exige o no lo exige Dios? A ver, ¿sí o no? Pero dice que Él es que nos santifica. No nos está exigiendo lo que no podemos, nos está exigiendo lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Verdad que tiene sentido esto? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Verdad que es coherente? ¿Sí o no?
Entonces no hay otra salida que dejar que Él haga lo que quiera hacer con nosotros. No hay otra manera. No nos resistamos. Mire usted lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. ¿Qué dice el 5? Vosotros también, ¿qué dice? Como piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, ¿estamos ahí? Como piedras vivas, ¿qué cosa dice? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificio, como dice, santos. Dios no va a aceptar cualquier cosa. Él no va a aceptar la vida que vivimos de cualquier manera. No la va a aceptar. No la va a aceptar. Él lo va a hacer en tu vida si tú le permites. Pero si no le permite, no lo va a aceptar. ¿Se entiende o no se entiende? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué dice ahora? Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. A veces orando a Dios en las madrugadas, le digo, qué fácil sería, Señor, si uno solo tuviera que pensar en uno mismo. Qué fácil sería si uno no tuviera que pensar en uno mismo. Pero cuánto pesa cuando uno tiene que pensar en los demás y cuando uno ve que los demás no quieren. ¿Qué más se puede hacer? Rompe, parte el corazón, quita el sueño. Cuando uno da la vida, lo da todo y ve que la gente no quiere. ¿Qué más? Pero ¿qué más se puede hacer? Y se resisten y se resisten. Yo digo, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Y no es un asunto de invento humano. Es la Biblia, no lo dice la Biblia. A ver, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Entonces, ¿a quién se le están resistiendo? No es al predicador, es a Dios, esa es la misma palabra de Dios. ¿Cómo es la experiencia de la salvación? No es fácil. Mira lo que dice San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Cristo lo dijo claro. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser de cualquier manera. San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. No es de cualquier manera. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. ¿Cómo dice el 13? Dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 7, versículo 13, versículo 14. ¿Cómo dice el 13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice Cristo? Y muchos son los que entran por ella. ¿Y qué dice ahora versículo 14? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice Jesús? Y pocos son los que la hallan. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuántos son los que la hallan? Pocos. No se sorprenda que pocos se salven. ¿Pero por qué se salvan pocos? ¿Porque Dios no tiene poder para salvarlos? No. ¿Porque Dios no quiere salvarlos? No. Porque se resisten a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando Noé, ¿creyeron los animales? ¿Sí o no? ¿Entraron o no entraron los animales? Explíqueme usted, ¿cómo es posible que los animales entendieran en los seres humanos no? ¿Cómo se explica eso? A ver, ¿entraron o no entraron? Imagínese usted, hasta los burriquitos entraron. Pero ¿cómo es posible, Dios mío? Yo siempre he dicho que hay una canción de un grupo argentino que dice que los burros no son tan burros. ¿Se acuerdan de esa cancioncita? ¿No se acuerdan? La cosa linda, mamá.
Hay un grupo que se llama que Las Abejitas. Y la canción se llama Los burros no son tan burros. Y entonces empieza a decir que en la época de Noé, ¿los burros entraron al arca o no entraron? En la época de Balaam, la burra le habló a Balaam o no le habló. ¿Vio al ángel o no lo vio? Ahora yo le hago una pregunta, ¿quién era más burro, el de arriba o el de abajo? ¿Entendieron? ¿Qué le dijo el ángel al profeta? Si no hubiera sido por el asna que se sale del camino, te arranco la cabeza. El burro vio al ángel o no lo vio. Entonces, ¿cómo me explica usted a mí que un profeta de Dios no ve al ángel y el burro sí? Entonces los burros no son tan burros. A ver, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Jesucristo se montó sobre un ¿qué? Sí, pero ¿qué tipo de burro era? ¿Alguien se había montado en ese burro? ¿Y por qué no lo tumbó? Cosa linda, mamá. Móntense en un burro que nadie se haya montado a ver qué le va a pasar a usted. ¿Me están entendiendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Un pollino, un burriquito joven que nadie se le ha montado, ¿le gusta que la gente se le monte? ¿Qué hace cuando usted se le sube? ¿Y por qué este no tumbó a Cristo? Cosa linda, mamá. ¿Se quedó tranquilo? Pues ese burro no era tan burro. ¿Se entiende la cosa? A ver, ¿se entiende o no se entiende? La naturaleza nos da lecciones que nos dejan con la boca abierta. ¿Cómo es posible que esos animales que se supone que no tienen razonamiento y no lo tienen, entendieron? Interesante cuando dije entendieron, ¿eh? ¿Entraron al arca? El Espíritu los llevó. ¿Se dejaron llevar? Sí. ¿El asna vio al ángel? Cosa linda. Y el asna le dice a Balaam, oye, ven acá, dime una cosa. Cosa chula, mamacita. Oye, ven acá, dime una cosa. ¿Y por qué tú me estás pegando? ¿Qué por qué te estoy pegando? Estaba fuera de sí el dichoso profeta este. Si tuviera una espada ahora mismo te mato. Y le dice el asna, pero dime una cosa. Cosa linda, mamá. Pero yo acostumbro a hacer esto contigo. No. Entonces, razona, compadre. Oye, el asna diciéndole al tipo que razona. Piensa, si yo no hago esto con la costumbre contigo, ¿por qué tú me golpeas? ¿Tú sabes por qué yo estoy haciendo esto? Sí, mira quién está ahí adelante. En el camino se me puso en el medio, me eché para un lado. Y el tipo estaba desafiante, con una espada en la mano, no iba a matar a los dos. Así que te estoy salvando la vida y tú me estás golpeando. Mira, oye, pero tú sí eres animal, le dice el asna a Balaam. Esta es la versión Andrea habla hoy, ¿eh? Oye, pero tú sí eres bruto. Compadre, usted sí está pasado. ¿Qué le pasa a usted? El burro hablándole a Balaam, o el burro hablándole, perdóneme, al otro burro. Y entonces, y al final, ¿qué le dijo el ángel? ¡Pum! Y entonces el ángel se apareció. Y Balaam se espantó. El ángel le dice, tu camino no es recto delante de mí. Si el asna no se sale del camino, te arreglo. Mamacita linda. ¿Es serio esto o no es serio? Permita a Dios que el Espíritu nos ilumine la mente porque, ay mamá, esto va serio. ¿Le parece bien si aterrizamos? Una pregunta, ¿esto es real o no es real lo que estamos viviendo? ¿Con qué cara veremos a Dios si no hacemos caso a esto que Dios nos está enseñando? ¿A qué cielo iremos si hacemos caso omiso de esta amonestación? ¿A cuál Dios veremos si nos resistimos a la obra del Espíritu en nuestra vida? Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18. Estamos en el camino de salvación. La puerta es estrecha. ¿Cómo es la puerta? Estrecha. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18. ¿Será fácil para los justos salvarse? ¿Se van a salvar? ¡Uy, qué lindo! Lindo. Mira lo que dice aquí. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18. ¿Qué dice el 17? ¿De qué es tiempo? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mi pregunta, ¿nos hará Dios juicio sí o no? ¿En base a qué? Nos hará juicio en base a, ¿me dejaste hacer en ti lo que quiero hacer o no me permitiste hacer en ti lo que yo quiero hacer? Esa es la base del juicio. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Sin mí, nada podéis hacer. ¿Me dejaste hacer mi obra en ti? Sí, fantástico. ¿No me dejaste hacer mi obra en ti? No, pues te fastidiaste. ¿Qué dice el 18? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi pregunta, esto de la salvación, ¿deberíamos tomarlo más en serio?
A ver si o no. La puerta es estrecha. Pocos hallan esa puerta. El justo con dificultad se salva. Seamos honestos, ¿verdad que no le estamos poniendo toda la seriedad a esta cuestión de la salvación? Seamos sinceros, ¿verdad que no le estamos poniendo toda la seriedad? Entonces, por Dios, ¿qué más pues se puede hacer entonces? Tenemos que esperar que un edificio se derrumbe delante de nosotros y destruya un reguero de gente y ver la muerte que ya viene para tomarlo en serio. A ver. O que ya te mandan a tu casa a morirte porque se te pudrió medio mundo por ahí adentro y ya lo que te quede es la muerte. ¿Se han dado cuenta que hay gente que nada más toma la cosa en serio cuando ya es el fin, ya se acabó? ¿Pero qué pasó? Oigan esta cita que quiero compartir con ustedes. Está en la carta 36 de 1895. Es uno de nuestros libros. ¿Están listos para oír el párrafo? Oigan lo que dice. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, ¿cómo dice la primera parte? Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, ¿están listos? Irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Ay, mamacita linda. ¿Entendieron eso? Le leo el párrafo otra vez. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. ¿Quieren oír la última parte del párrafo? Oigan lo que dice ahora. Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente. ¿Entendieron ahora? ¿No es eso ser justo? Al que se le da más, se le exigirá más. Hay personas que tal vez no saben todo lo que nosotros sabemos. Hay personas que tal vez no entienden todo lo que nosotros entendemos, pero han vivido a la altura de lo que saben. ¿O no? Y mientras usted más sabe, más se le va a exigir. No me diga a mí que después del sermón de hoy, usted va a ser la misma persona. Porque hay mamacita linda. Ay, mamá. Y ahora hago un repaso, un resumen para cerrar este negocio. Termino donde empecé. Pregunta número 1. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Puede Dios producir en ti lo que Él quiere, sí o no? Sí. ¿Puede Dios hacerte que tú seas lo que Él quiere que tú seas, sí o no? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Fiel es el que os llama, al cual también lo hará. ¿Es Dios capaz de santificarnos por completo, sí o no? Sí. Número 3. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice el Señor, y derramaré sobre vosotros agua limpia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Y qué dice el Señor? Que no va a limpiar de todas nuestras inmundicias, que cambiará nuestro corazón de piedra, nos dará un corazón de carne, y pondrá dentro de nosotros su espíritu, y hará que andemos en sus estatutos, guardemos sus ordenanzas, y las cumplamos. ¿Tiene Dios poder para hacer eso, sí o no? Si no lo ha hecho, es porque usted no le ha dado la oportunidad. Y si usted no le da la oportunidad, perdone, usted está en serios problemas. ¿Qué más puede hacer Dios? Isaías capítulo 55, versículos 6 en adelante. Y esta parte me encanta, y perdonen, yo voy a terminar leyendo esta cita. Miren cómo habla Dios, lo que dice Dios. Isaías capítulo 55, versículos 6 en adelante. Qué cosa linda. ¿Cómo dice el versículo 6? Buscad a Jehová. ¿Cuándo dice? Llegará un momento entonces donde no podrá ser hallado. ¿No insinúa eso? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está ¿cómo? Cercano. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué motiva? Dice, deje el impío su camino y ¿qué más? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo termino con esta pregunta. ¿Deberíamos hacerlo ya o no? ¿Sí o no? Queridos, queridas, estamos viendo la hora más solemne de la historia de la humanidad. Ahora, hoy, es el tiempo de volver a Dios. Si volvemos a Dios, Él será capaz de lavarnos, de limpiarnos, cambiarnos y transformarnos. ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo regresó a la casa? ¿Se acuerda o no se acuerda? Cuando el papá lo vio, ¿qué hizo el papá? Corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Verdad que el papá provocó una fiesta en la casa? ¿Sí o no? ¿Verdad que el papá ordenó que le quitaran la ropa sucia y lo vistieran de ropa de gala? ¿Sí o no? ¿Verdad que el papá le dio todos los derechos de la casa y de la familia otra vez? Entonces, hoy es el día de regresar al Padre. Cuando regresamos a Dios, Dios hace el cambio y la transformación en nuestra vida. Si el cambio no se ha producido, es que no hemos regresado. Podemos ser tremendos religiosos, pero no hemos regresado. ¿Entienden ahora por qué la puerta es estrecha y pocos la hallan? ¿Entienden ahora por qué el camino es angosto? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Las iglesias están llenas de mucha gente. La pregunta es, ¿cuántos están siendo sellados y selladas? ¿Cuántos encontraron la puerta? ¿Cuántos han entrado por ellas? ¿En cuántos está haciendo Dios su obra? ¿Cuántos están reflejando la santidad? Y mi pregunta final, ¿le permite a Dios encontrarse contigo? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a buscar a Adán y Eva? Dios. Este sermón está llegando a ti. Tú no estás llegando al sermón. Y el sermón está llegando a ti por la gracia de Dios. ¿Es así o no es así? Jesucristo vino a la tierra a buscar al pecado y a morir por nosotros. Los profetas de Dios fueron enviados a la gente. Los mensajeros de Dios los envía a Dios. Juan el Bautista fue enviado de Dios. Así que todo lo que está ocurriendo, ¿quién lo está enviando? Dios. ¿Qué está gritando Dios? Dame una oportunidad. Déjame trabajar en ti. Permite al cielo que tu respuesta sea, sí, Señor, trabaje en mí.